todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Este es el último video de motores monofásicos. Y en este video vamos a hablar sobre las pruebas que se realizan a los motores monofásicos. Ustedes ya deben estar familiarizados con las pruebas que se realizan en los motores trifásicos, que son las pruebas de rotor fijo y que son las pruebas de vacío o pruebas sin carga. Hablemos primero de la prueba del rotor fijo. En el motor monofásico, esta prueba se realiza mientras el rotor está sostenido y se excita un devanado a la vez mientras el otro se encuentra abierto. En esta prueba se aplica un voltaje hasta obtener la corriente nominal del devanado principal. Nosotros podemos realizar la prueba del rotor fijo teniendo el devanado principal abierto o el devanado auxiliar abierto. En este momento, analicemos qué es lo que sucede si tenemos el devanado auxiliar abierto. En esta prueba se aplica un voltaje hasta obtener la corriente nominal que debe circular por el devanado principal. Se debe tener en cuenta que en esta prueba el deslizamiento es igual a 1. Para realizar cálculos en esta prueba, vamos a partir de los datos del voltaje aplicado para tener la corriente nominal en el devanado principal, la corriente nominal que obtenemos y la potencia suministrada al motor en la prueba de rotor fijo. Estos tres datos podemos conseguirlos conectando el voltímetro, el amperímetro y el batímetro a nuestro motor. Esta es la forma en la que se conectan todos los elementos de medición en nuestro motor. Para poder cambiar el voltaje aplicado en nuestro motor es necesario utilizar un autotransformador. Y en serie a este autotransformador se conectará el amperímetro. Después de este amperímetro hay que conectar el batímetro. La bobina de corriente va a estar conectada en serie con el amperímetro y la bobina de voltaje de este batímetro va a estar conectada en paralelo. Finalmente, necesitamos conectar en paralelo nuestro voltímetro al devanado principal, ya que a este devanado es al que se le realizan las pruebas. Con todos estos datos ya podemos calcular impedancias, resistencias y reactancias. Para calcular la impedancia de entrada de este circuito, ZBM va a ser igual a BBM dividido para IBM. La parte real de nuestra impedancia de entrada va a ser igual a la potencia PBM dividido para el cuadrado de IBM. Y ahora, para calcular el valor de la reactancia, solo es necesario sacar la raíz cuadrada de ZBM al cuadrado menos RBM al cuadrado. En este momento, echémosle un ojo a nuestro circuito equivalente. RBM va a ser igual a la suma de R1 y R2. R1 es un dato que obtenemos al medir la resistencia del devanado del estator. Por lo tanto, podemos despejar R2 de esta ecuación. Ahora, XBM puede ser representada como la suma de las reactancias X1 y X2. Nosotros vamos a asumir que X1 y X2 van a tener el mismo valor. Así, X1 va a ser igual a X2 y esto va a ser a 1/2 de XBM. Nosotros también podemos realizar esta prueba con el devanado principal abierto. Y los datos que vamos a obtener van a ser el voltaje aplicado para tener la corriente nominal en el devanado auxiliar, la corriente nominal del devanado auxiliar y la potencia suministrada al motor en esta prueba. Ojo, la potencia en el devanado auxiliar abierto va a ser diferente a la potencia en el devanado principal abierto. RBA va a ser igual a PBA dividido para el cuadrado de IBA. Ahora, es necesario encontrar la resistencia R2 reflejada en el devanado auxiliar. R2A va a ser igual a RBA menos R2. Y R2 ya calculamos con el devanado auxiliar abierto. Ustedes se preguntarán, ¿para qué nos sirve calcular R2 y R2A? Pues la respuesta es muy simple.
Con estos datos podemos hallar el valor del parámetro A. Y recuerden que A es igual a la relación de vueltas efectivas del devanado auxiliar sobre las vueltas efectivas del devanado principal. Continuemos con la prueba de vacío con el devanado auxiliar abierto. En un motor trifásico de inducción, si este trabaja sin carga, se desprecian las pérdidas del cobre del rotor. Esto es debido a que son muy pequeñas, y en realidad en el circuito equivalente, esta rama del rotor se la considera un circuito abierto, porque sin carga el deslizamiento es muy pequeño. Ahora, en el motor monofásico, el deslizamiento sin carga es mucho mayor que el deslizamiento del motor trifásico. Y si suponemos que en la rama forward el deslizamiento tiende a cero y reemplazamos esta rama forward por un circuito abierto, los errores de los cálculos serían mucho mayores a los errores que se presentan en el motor trifásico. Ahora, veamos cómo queda nuestro circuito equivalente asumiendo que tenemos un deslizamiento igual a cero. Este es nuestro circuito equivalente. En nuestra rama forward aparece solo la reactancia de magnetización, y esto es debido a que la rama de la impedancia del rotor va a tender a ser una impedancia infinita, ya que un medio de R2 dividido para 0 va a tender a infinito. En la rama backward falta la rama de magnetización porque ya dijimos que la rama del rotor va a ser una impedancia mucho menor a la rama de magnetización. Así que por eso vamos a despreciarla. De la misma manera que la prueba de rotor bloqueado, podemos calcular ZNL, RNL y XNL, donde NL es no load, y estas se calculan así. ZNL, que es el valor de la impedancia de entrada, va a ser igual a BNL dividido para INL. RNL va a ser PNL dividido para el cuadrado de INL. Y la reactancia NL no es más que la raíz cuadrada de ZNL al cuadrado menos RNL al cuadrado. Recordemos que en la prueba de vacío ya no se trabaja con la corriente nominal, sino que vamos a aplicar a nuestro motor el voltaje nominal. Observando nuestro circuito equivalente, tenemos que XNL va a ser igual a X1 más XM sobre 2 más X2 sobre 2. Recuerden que habíamos supuesto que X1 es igual a X2 y estos valores van a ser igual a un medio de XBM. Reemplazando estos supuestos, tenemos que XNL va a ser igual a X sub m dividido para 2 más 3 cuartos de XBM. Finalmente, despejando la reactancia X sub m de esta ecuación, tenemos que X sub m va a ser igual a 2 veces XNL menos 3 medios de XBM. Para terminar con la teoría, muchas veces en los ejercicios suelen darnos el dato de las pérdidas rotacionales. Pero si estamos en el laboratorio y necesitamos calcular estas pérdidas, estas van a ser iguales a P no load menos INL al cuadrado. Todo esto por R1 más R2 sobre 4. Como ya hemos terminado con la teoría, ¿qué les parece si realizamos un ejercicio para poder comprender mejor todas estas ecuaciones? El ejercicio dice lo siguiente. Se obtuvieron los siguientes resultados de la prueba de un motor de fase dividida, de 120 voltios y 60 Hz. La resistencia del devanado principal es 3.5 ohmios y la resistencia del devanado auxiliar es 140 ohmios. De la prueba sin carga con el devanado auxiliar abierto, tenemos unos datos de 120 voltios, 2.5 amperios y 45 vatios. De la prueba de rotor fijo con el devanado auxiliar abierto, tenemos 96.8 voltios,
10 amperios y 600 vatios. De la prueba de rotor fijo con el devanado principal abierto tenemos 120 voltios, 0,85 amperios y 102,2 vatios. Con todos estos datos hay que hallar todos los parámetros del motor. Comencemos haciendo los cálculos con la prueba de rotor fijo con el devanado auxiliar abierto. Primero calcularemos la impedancia ZBM, y esta es igual al voltaje Vm sobre la corriente Vm. Y esto va a ser igual a 96,8 dividido para 10, lo cual nos da un valor de impedancia de 9,68 ohmios. Ahora, la resistencia RBM va a ser igual a PBM dividido para I al cuadrado Bm. Y esto va a ser igual a 600 dividido para 10 al cuadrado, lo cual nos va a dar un valor de 6 ohmios. Calculando el valor de nuestra reactancia XBM, esta va a ser igual a la raíz cuadrada de ZBM al cuadrado menos RBM al cuadrado. Reemplazando datos, tenemos una reactancia con un valor de 7,6 ohmios. Ahora, la reactancia X1, que es la reactancia de dispersión del devanado principal, iba a ser igual a 1/2 de XBM. Por lo tanto, X1 es igual a 3,8 ohmios. Y como habíamos dicho que X1 es igual a X2, X2 también va a tener un valor de 3,8 ohmios. Como ya calculamos la resistencia RBM, ya podemos obtener el valor de R2. R2 es igual a RBM menos R1. Pero recordemos que R1 es la resistencia del devanado principal, que es 3,5 ohmios. Así, nuestra resistencia R2 tiene un valor de 2,5 ohmios. Ahora, calculemos datos con la prueba de rotor fijo con el devanado principal abierto. Con esta prueba, podemos calcular el valor de la resistencia RBA, y esta va a ser igual a la potencia BA dividido para IBA al cuadrado. Y esto va a ser igual a 102,2 dividido para 0,85 al cuadrado, lo cual nos da un valor de 141,45 ohmios. Ahora ya podemos calcular la resistencia R2A, y esta es igual a RBA menos RA. Y RA no es nada más que la resistencia del devanado auxiliar, la cual tiene un valor de 140 ohmios. Reemplazando datos, tenemos que R2A tiene un valor de 1,45 ohmios. En los cálculos realizados en el literal A, obtuvimos el valor de R2, y en este momento obtuvimos el valor de R2A. Por lo tanto, ya podemos calcular el valor de nuestro parámetro A. Este parámetro es igual a la raíz cuadrada de R2A dividido para R2. Reemplazando datos, A va a ser igual a 0,76. Finalmente, vamos a hacer cálculos con la prueba sin carga con el devanado auxiliar abierto. Primero, calculamos la impedancia ZNL, y esta es igual a BNL dividido para INL, lo cual va a ser igual a 120 dividido para 2,5, y esto nos da un valor de una impedancia de 48 ohmios. Ahora, la resistencia RNL es igual a PNL dividido para INL al cuadrado. RNL es igual a 45 dividido para 2,5 al cuadrado, y esto nos da un valor de 7,2 ohmios. Ahora, la impedancia XNL va a ser igual a la raíz cuadrada de ZNL al cuadrado menos RNL al cuadrado. Reemplazando los datos, tenemos una impedancia XNL con un valor de 47,46 ohmios. Finalmente,
El último parámetro que necesitamos calcular es la reactancia de magnetización, y esta es igual a 2 veces la reactancia XNL menos 1.5 la reactancia XBM. Reemplazando todos los datos obtenidos previamente en esta ecuación, la reactancia XM tiene un valor de 83,52 ohmios. Calculemos las pérdidas rotacionales. Estas van a ser igual a la potencia NL menos I al cuadrado NL, todo eso por R1 más 0.25 R2. Si reemplazamos todos los datos, nuestras pérdidas rotacionales van a tener un valor de 19,22 vatios. Bueno, este ha sido el final de este video. Espero les haya gustado y les haya servido. Nos vemos la próxima.